en estas cosas, ya. Desde la próxima clase, por favor, voy a tener que cambiar de ambiente, no hay otra. Ya, ahora sí, vamos. Voy a empezar un poquito desde el principio, ya que estoy grabando eh, esta presentación, ¿ya? Muy bien. Empecemos ahora sí de cero. Vamos a ver ahora, buenas tardes a todos, vamos a ver un poco la parte teórica, ¿no? De esta materia. El capítulo 1, según nuestro sílabo, es la introducción a la simulación de negocios, ¿ya? Pues vamos a ver un poquito las bases teóricas. Como veíamos hace rato, habíamos discutido un poco y veíamos y analizábamos cuál era la diferencia entre el pronóstico y la predicción. Habíamos llegado a una conclusión de que cuando hablamos de pronóstico, estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Sí, y cuando hablamos de predicción estábamos hablando de una variable cualitativa, ¿sí? En el último capítulo, que es minería de datos, vamos a ver la combinación de ambas variables, tanto cuantitativas y cualitativas, y vamos a utilizar diferentes modelos para predecir o para pronosticar un determinado evento, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente. Pero es muy importante que haya esta diferencia y este concepto, ¿no? Acá veíamos otro donde veíamos que el tema de cómo va a estar el día es una predicción. Por ejemplo, estaba revisando ayer en la noche y decían que hoy iba a ser un día nublado. Entonces, aparentemente sí se está cumpliendo esa situación, ¿no es cierto? Y así ustedes pueden ver en determinadas aplicaciones la predicción, ¿no es cierto?, de los días, que cómo va a ser, como también el pronóstico de sus temperaturas. Pero cuando hablamos de temperaturas, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de valores, ¿no es cierto?, de un determinado valor de centígrados, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante diferenciar eso. Les iba diciendo, la simulación también está empezando o ya ha incursionado hace mucho tiempo a las áreas sociales, ¿sí? Por ejemplo, ya en el área de derecho, por ejemplo, se está analizando ciertas cualidades de las personas para ver mediante un modelo si esta persona es o no es culpable, por decirles, de un determinado delito, ¿ya? Los historiales que se manejan, ¿no es cierto? La base de datos, por ejemplo, que se tienen, por ejemplo, en este área, pueden ayudar a determinar, a predecir si una persona es o no es un delincuente, por ejemplo, ¿sí? Acá, de manera de chiste, ¿no? Al lado derecho, también ustedes pueden saber, ¿no es cierto?, si una persona es infiel o no es infiel, ¿no es cierto?, con determinados parámetros, ¿no? No se olviden que hay una gran cantidad, por ejemplo, de divorcios, por ejemplo, también últimamente, ¿no? Entonces, en otros países un poco más desarrollados, ¿sí? Como todo se registra, entonces se pueden hacer modelos para ver, por ejemplo, si un determinado matrimonio, dependiendo de las características de los esposos, van a estar casados todavía por buen tiempo o no, ¿sí? Entonces, son algunas aplicaciones de estos modelos de simulación, ¿ya? Entonces, sirve bastante, ¿ya? Pero nosotros vamos a enfocarlo desde un punto de vista más empresarial, ¿no es cierto? Acá ustedes, por ejemplo, ven una parte de un supermercado. Los supermercados, el orden que tienen, por si acaso, ¿sí? No es así nomás, no es que alguien ha dicho, ya, la parte de carnes que vaya allá al fondo, la parte de frutas que venga a este lado, y no, no es así, no es que una mañana entran y dicen, así va a ser, no, se basan en información, o sea, analizan, por ejemplo, cuál es el comportamiento de compra. Por ejemplo, cuando tú entras a un supermercado, se registra, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ruta que haces normalmente o qué es lo que vas a comprar normalmente y cuál es la secuencia normal que a veces tenemos al momento de comprar? Entonces, los modelos matemáticos nos ayudan a determinar esto, ¿no? Entonces, de esa manera es que están ordenados, por ejemplo, los stands, por ejemplo, de un supermercado. No es así nomás, ¿ya? Entonces, hay toda una ciencia en esto también, ¿no? Que si está al medio, que si está arriba, que si está hacia abajo, pero eso es otro tema. Pero los modelos de simulación nos ayudan para determinar y tomar decisiones, por ejemplo, la ubicación de estos productos, por ejemplo, ¿ya? Vamos, pero ojo,
Esto era una predicción, ¿verdad? O sea, si alguien es culpable o no, o si alguien es o no infiel, es un tema de predicción, ¿ya? Predicción. Esto también sería algo predictivo también, ¿no? ¿Qué es lo que compra una persona, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de compra en un determinado lugar? ¿Sí? Pero a nosotros, en gran parte de la materia, por lo menos, nos va a interesar ver un poco lo que es el pronóstico. Si se acuerdan algo de estadística, que es muy importante algunos conceptos, aquí tenemos determinadas gráficas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de esta letra que parece P, ¿no? Estamos hablando de la pendiente, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una pendiente negativa, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, en esta línea recta, ¿no? Está los tres puntos naranjas, ¿ya? Voy a poner mi puntero, permítanme un ratito, ¿no? Eso ya lo han visto en la estadística, me imagino. Y acá, por ejemplo, la pendiente de esta recta, ¿no es cierto? También es negativa, ¿ya? Pero, fíjense, los puntos anaranjados que estoy marcando no están contempladas en la recta en sí, pero están muy cerca de ellas, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre acá, ¿no? Entonces, esta gráfica ya tiene una pendiente positiva, pero tampoco están todos los puntos en la misma línea. Y acá tenemos una recta de pendiente positiva donde todos los puntos están en la misma línea, ¿no? Y acá vemos uno que definitivamente no tiene una tendencia, no se sabe si vamos a hacer así una recta o está muy disperso, ¿no es cierto? Entonces, más o menos cuando hablamos de pronóstico, lo que estamos haciendo es crear un modelo para que pueda explicar una determinada situación. Para eso veamos un pequeño ejemplo, ¿ya? Y aquí les he puesto, para no olvidarme, vamos a analizar el siguiente ejemplo, ¿ya? A ver, como les decía, hasta que consiga la hojita que quiero, nosotros, ¿sí? Siempre queremos saber y conocer el futuro, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no es cierto? Esta tabla, ¿no? ¿Ya? Si ustedes analizan la tabla, prácticamente tengo desde la gestión 2006 hasta la gestión 2013, pero el comportamiento del consumo regional, ¿no es cierto?, de un determinado lugar expresado en millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que normalmente podemos preguntarnos en esta situación? Es pronosticar cuánto llegaría a ser, por ejemplo, la venta, ¿no? O el consumo, en este caso, el 2014, ¿no es cierto? Este tipo de ejercicios tendrían que haberlo visto en determinada materia. E inclusive, ¿no? Podemos querer pronosticar qué va a pasar con el 2015, ¿no? Son preguntas que normalmente nos hacemos en temas administrativos, ¿no? Considerando cualquier tipo de variable. Entonces, lo que nosotros queremos conocer, ¿no es cierto?, es qué va a pasar de aquí, por ejemplo, a 2 años, 2014 y 2015. Inclusive en proyectos, si es que están en proyectos, sí están en proyectos, he visto que están. Normalmente nosotros elaboramos un flujo de caja donde proyectamos la vida útil de un proyecto, ¿no es cierto? Pero eh, si se dan cuenta, en función a qué está esto, en función a datos pasados, ¿sí? Y nos han enseñado, por ejemplo, que podemos aplicar para determinar y para pronosticar qué es lo que va a pasar el 2014 y 2015, nos han enseñado lo que es la regresión lineal, por ejemplo, ¿ya? Y a ver, me van a seguir, por favor. Nosotros, ¿qué hacemos de manera fácil? Agarramos la tablita donde están los datos, nos vamos a la parte de insertar, nos vamos a la parte de gráficos, que está acá arribita, y voy a ver el tema de correlación, ¿no? Y aquí tienen ustedes primero la gráfica, ¿no? Si yo grafico, por ejemplo, estos datos, voy a tener estos puntos.
que si bien si yo hago una recta, no todos van a estar en el mismo punto, en la misma recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo único que he hecho por si acaso es entrar a insertar gráficos, ¿no es cierto? Y he utilizado la opción de dispersión, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa saber? La ecuación de la recta, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? De una manera fácil para no estar complicándonos, se van a estos tres puntitos que aparecen acá, más, hay un tipo pincel, se van a más, ¿ya? Le apretan, le hacen clic, ¿ya? Y vamos a decir línea de tendencia, vamos a especificar la línea de tendencia. Fíjense, hay una línea con puntitos azules, esa sería la línea de tendencia, ¿no es cierto? Y en la misma opción tenemos lo que se llama la opción lineal y tenemos lo que se dice más opciones. Acá yo tengo y puedo ver qué pasa si es exponencial, qué pasa si es lineal, qué pasa si es logarítmica, pero normalmente en este tipo de ejercicios, cuando hablamos de gestiones, estamos hablando de un tema lineal, normalmente. Pero ¿a qué quiero llegar? A lo siguiente. Aquí hay una opción aquí abajo que dice presentar ecuación en el gráfico. Hago clic en eso, ¿no? Y también hago clic la última opción que me dice que va a calcular el valor R cuadrado, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, con eso prácticamente termino esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? ¿Ya? El Excel automáticamente, fíjense, lo voy a traer más aquí al centro, ha elaborado lo que es la ecuación de esta recta, ¿no es cierto? En función a estos datos.